Hola, soy Verónica Sama de Sama di Madi y estamos en un episodio más de Historias del Alma y hoy tengo a un invitado muy especial que es Antonio. Toño, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy para darnos tu testimonio. Muchas gracias a ti, Vero, por invitarme a este ejercicio y contento de verte y contento de poder compartir con tu audiencia pues mi propio testimonio. Muchísimas gracias, Toño. Pues cuéntanos primero cómo llegaste conmigo, qué estaba pasando en tu vida y qué fue lo primero que hicimos, cómo trabajamos. Bueno, pues honestamente, fíjate que no sé exactamente cómo es que llegó esto a mi vida. Yo estaba atravesando por un momento muy complicado. Mi hija el año pasado pues tuvo un intento suicida y de pronto a los pocos días mi ex esposa me dijo, oye, fíjate que me recomendaron el tema de Reiki con una señorita que es increíble, que se llama Verónica, y estaba yo en un momento tan complicado que yo decía, todo lo que me sume, bienvenido, ¿no? Yo nunca he creído en prácticas digamos, alternas a la medicina tradicional y a algo que tenga que ver con temas científicos, pero obviamente en la parte espiritual, por supuesto que siempre he creído mucho en eso, pero en ese momento estaba yo, que todo lo que me pueda ayudar, bienvenido, y pues así fue como iniciamos tú y yo las conversaciones, Vero, y honestamente no sé cómo es que mi ex esposa dio contigo, ahí estoy un poco perdido, pero llegó a mi vida porque tenía que llegar, ¿no? Claro, claro. Pues un momento sin duda muy complicado y en esa ocasión, Toño, trabajamos, si no mal recuerdo, con registros o con Reiki. ¿Con qué empezamos a trabajar? La primera sesión fue de Reiki, Sí. después hicimos registros y luego fuimos como alternando ahí en eso. Sí. ¿Qué fue lo que descubriste en estas sesiones, sobre todo en el momento tan crítico que estabas viviendo en ese momento? ¿Para qué crees que te sirvió? ¿Qué información se reveló que te ayudó a mirar con otra perspectiva un hecho que puede ser tan complejo y que ningún padre o madre queremos estar en esa circunstancia? Sí, pues claramente para mí eran momentos muy difíciles porque tenía que tomar decisiones que evidentemente involucraban pues muchos aspectos, no solamente de mi hija que estaba internada en el hospital, sino también pues con todo el entorno familiar, ¿no? Entonces, emocionalmente, físicamente, estaba yo atravesando un gran desafío, yo creo que el más fuerte en toda mi vida. Y hablando específicamente de la práctica del Reiki, a mí me ayudaste mucho a poder nivelar y poder controlar mejor mi ansiedad, que ha sido para mí un desafío desde antes de esto de mi hija. Padezco diagnosticado de trastorno de ansiedad crónica y había manejado muy bien estos episodios de ansiedad pues, a través de meditación y de otras prácticas, mindfulness, etcétera. Pero en ese momento, por supuesto que nada me estaba sirviendo. Entonces, para mí el Reiki fue así como un gran descubrimiento de poder reconectar mi energía, de poder sentirme mejor y sobre todo mejor plantado para poder enfrentar los días, ¿no? Que estaba yo viviendo. Así que, digamos, por el lado Reiki, esa parte sin duda fue de una gran ayuda. Sí, es muy importante decir que evidentemente cuando trabajamos con las distintas prácticas, el hacerlo intercaladas, pues sirven para distintas cosas. Reiki, cuando me preguntan qué me servirá, yo lo que te digo es saber por qué momento estás pasando y en función de eso veamos qué te puede servir, ¿no? Pero, por ejemplo, Reiki, yo siempre digo que es como un apapacho, o sea, lo que hace es ayudarte a descansar, a tranquilizarte, a entender las cosas desde otra perspectiva, porque puede ser que recibas información interesante después de la sesión de Reiki que te ayude a tranquilizarte y complementarla con la lectura de registros akáshicos. Es como ahí sí recibes guía, te dicen por acá, por allá. ¿Cómo fue después de tranquilizarte con Reiki? ¿Cómo fue utilizar la parte de registros? Sí, pues ya entrando en ese tema, para mí tu ayuda con el tema de los registros fue fundamental, ¿no? Primero, déjame decirte que
a mi cabeza vinieron muchas cosas cuando me planteaste, por ejemplo, el que podrías eventualmente también trabajar con mi hija, ¿no? En ese momento mi hija estaba ya hospitalizada en una clínica en Monterrey, nosotros vivimos en Mérida, entonces de pronto es como, ¿cómo vas a hacer eso, no? Pero cuando me empezaste a revelar, pues mucha información que estaba llegando a ti, que estaba llegando a mí a través tuyo, sobre cómo mi hija se estaba sintiendo, sobre muchas cosas que estaban pasando energéticamente, espiritualmente, la verdad es que me sorprendió mucho y para mí fue un momento clave cuando yo tomé la decisión de decir, abro mi corazón, abro mi espíritu a todo lo que Vero me diga y lo voy a recibir con amor y lo voy a recibir con gratitud y voy a abrir mi mente a que todo esto es para bien. Entonces empecé mucho a utilizar esta información que de pronto iba fluyendo, que incluso, pues no me dejarás mentir, pero había momentos en donde yo iba a ir a Monterrey el fin de semana para estar con mi hija y pues tocaba tu puerta para que justo me ayudaras a prepararme para esas sesiones, ¿no? Y mentalmente me ayudó toda la información que recibí a poder conectar muchas cosas, a poder preparar mi conversación con mi hija o mis conversaciones con mi hija y con el resto de mi familia a partir de esta información que se iba revelando y que además era que hacía mucho sentido y que estaba muy conectada también con mi pasado, con mi presente, con todo lo que estaba transitando de pronto la historia familiar y muchas circunstancias que estaban sucediendo. Me ayudaste también a entender un poco de dónde podían venir. Entonces para mí fue un complemento en muchos procesos que abrí en ese momento, ¿no? Terapia psicológica, incluso psiquiátrica. Entonces para mí esto se convirtió como un complemento muy, muy valioso por la información que se generaba y también pues por evidentemente la parte energética del Reiki, ¿no? Toño, yo no me puedo imaginar el dolor, la angustia, la tristeza, el enojo que pueden venir cuando encuentras a tu hijo en una circunstancia así, ¿no? De creer que esta vida no vale la pena vivirla y probablemente el que ni siquiera sea tan consciente la decisión que están tomando, sino se la toman en un momento de desesperación. No me quiero imaginar lo que eso significa. ¿Qué le podrías decir a los familiares, padres, madres, personas que están cerca de sus hijos? ¿Cuál es la mejor manera de acompañar a los chicos en estas circunstancias? ¿Qué señales te daba tu hija? ¿Qué circunstancias previas identificaste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, derivado de esto que pasó con mi hija, uno de los compromisos que me hice conmigo mismo y con Dios y con mi comunidad es justamente poder ayudar a papás pues justamente a escuchar mi experiencia, porque no pretendo dar ningún consejo, así que te agradezco infinitamente la pregunta porque va muy en línea con esto. Yo creo que una de las primeras cosas que como papá tratas de evitar es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad en tus hijos. Las circunstancias muchas veces pueden ser diversas, ¿no? Pero creo que al final un poco mis conclusiones después de prácticamente 1 año y medio que esto sucedió es que mi hija pues es un adulto, el control de su vida no lo tengo yo y la decisión de permanecer o no en este mundo pues no es una decisión que me corresponde a mí, ¿no? Es una decisión que le corresponde enteramente a ella en este tema, digamos, de ideación suicida. Y como papás es muy difícil hacerte a la idea de que probablemente tus hijos estén atravesando pues momentos desafiantes, ¿no? Entonces, yo lo que aprendí es que sí, definitivamente, ante cualquier señal, por mínima que sea, en donde estás detectando que hay algún tipo de síntoma, pues de aislamiento, depresión, trastornos en la conducta alimentaria o algún otro trastorno en la salud emocional de nuestros hijos,
necesitamos tomar acciones muy rápidas. En ese sentido, también tenemos el derecho como papás de poder evaluar si los profesionales de la salud con los que estamos trabajando o pensando trabajar para nuestros hijos son las personas que tienen las credenciales correctas, porque hay evidentemente muchos charlatanes que dicen haber atendido o tratado casos similares, pero la realidad es que yo me di cuenta que ni siquiera los hospitales están preparados para atender emergencias de este tipo, ¿no? Para poner un ejemplo muy claro, el hospital a donde llegó mi hija no tenía un psiquiatra como para que pudiera en las siguientes horas, después de que mi hija ya habían salvado su vida, pues trabajar con ella, ¿no? A nivel medicación incluso. Entonces, ese es un primer aprendizaje de conectar con los profesionales de la salud que son los correctos. 2, el que tú como papá, ante cualquier señal que tengas, pues sí tomes acciones y no lo des por hecho de que, bueno, es que está joven, es que es la moda, es que pues sí, ahorita los chavos son así. Y yo diría, no, creo que como papás tenemos cierto instinto en donde no podemos decir los chavos son así y normalizar comportamientos. Pero al final del día, cuando tú haces todo lo que está en tus manos como papá, vuelvo al punto inicial, la decisión de permanecer en este mundo, pues le toca a tus hijos cuando son adultos, que es el caso de mi hija, obviamente con gente más joven, con niños, con niñas. Claro que tenemos la responsabilidad de velar por su integridad y por hacer todo lo posible para que estén bien atendidos, bien diagnosticados y que puedan superar estos desafíos, porque claramente hoy en día en el mundo hay muchísimos temas alrededor de este tema del suicidio. Y otra cosa importante es desestigmatizarlo, ¿no? Para mí algo que me costó mucho trabajo fue abrir el tema y hablar con muchísimas personas. Esto me está pasando, esto le está pasando a mi hija, esto le está pasando a mi familia, porque creo que muchas veces nos da pena, está muy estigmatizado, hay tabús alrededor de esto, y sufrimos en silencio, y la verdad es que cuando cierras el círculo a pocas personas que están sabiendo de esto, pues menos probable es que puedas encontrar una alternativa que le pueda salvar a la vida a tu hijo o a tu hija. Entonces también desestigmatizarlo y abrirlo y tocar base con más personas para tener puntos de vista. Creo que también fue otro de los grandes aprendizajes que tuve en este proceso. Sí, yo recuerdo bien que justo lo que tú me decías la primera vez que conectamos era eso, ¿no? Yo necesito poder estar bien porque si yo no estoy bien no voy a tomar buenas decisiones, no voy a estar claro, no voy a poder respaldar a mis hijos, a mi ex esposa. Esto va a ser muy complicado si yo no estoy bien, ¿no? Entonces, creo que algo que sí debemos decirle a los papás, y yo lo veo en consulta todo el tiempo, es si tú estás bien, tus hijos pueden estar mejor. Siempre hay alternativas. Si tú estás fuerte, sólido, en conexión con tus emociones, puedes buscar escenarios diferentes para ayudar en el momento en el que se encuentren, ¿no? Darte permiso, ¿no? Decíamos, platicábamos mucho de permítete sentir lo que estás sintiendo, porque claro que puede venir mucha culpa y sentir la responsabilidad sobre tus hombros de pude haber hecho algo distinto, debí haber hecho algo distinto, ¿cómo no me di cuenta? Y este tipo de preguntas que seguramente están ahí rondando la cabeza y torturándote todo el tiempo, ¿no? Entonces, 100%. El manejar tus emociones y darte la oportunidad de sentirlas es parte importantísima del proceso, creo. Sí, esto que acabas de decir, yo me acuerdo que lo platicamos, como bien dices, y creo que ya es hasta un cliché, ¿no? El tema del ejemplo de la analogía de cuando estás en el avión y te pones primero tú la máscara, pero sin duda alguna, como papás, pues creo que sí tenemos este permiso y esta hasta obligación, diría yo, de antes de que estés pensando en cómo le vas a resolver el problema o la vida a tus hijos o a los demás, primero ocúpate de ti, porque si tú estás bien, entonces puedes generar mucho más beneficio y mucho más amor y mucho más paz a los tuyos si tú estás bien, ¿no? O sea, no puedes pretender que estás hecho un desastre emocionalmente, pues tu entorno no está hecho un desastre. Al final, nuestro entorno es un reflejo de quiénes somos y cómo estamos nosotros mismos, ¿no?
Una vez que pasó, digamos, el momento de crisis con tu hija, que ella afortunadamente salvó la vida, afortunadamente se quedó, tomaste las decisiones para colocarla en una clínica especializada y que ella pudiera recibir la atención que necesitaba. Una vez pasada la crisis, recuerdo que regresaste en varias ocasiones a registros y bueno, lo haces con cierta frecuencia. ¿Qué es lo que te han dado esas sesiones ya después de una situación tan compleja y retadora en tu vida? Fíjate que ha sido un proceso maravilloso esa parte, porque si bien tengo 51 años, he transitado mi vida con muchísimas cosas muy positivas y como cualquier otra persona con muchos desafíos también. Y cuando hemos tenido estas sesiones, lo que he llegado a entender es el porqué de las cosas en mi presente, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho estas regresiones y hemos hecho este tema de registros akáshicos, de repente logro entender por qué de pronto me puedo sentir de esta manera, ¿no? Y para mí fue muy revelador, por ejemplo, en una de las situaciones que platicamos, cuando me hablaste de otro momento de mi vida, en otras vidas, ¿no? Sobre la relación que yo tenía con mis hijos, y de pronto me hizo tanto sentido. Yo decía, claro, ahora entiendo por qué cuando no estoy cerca de mis hijos, cuando siento que mis hijos no me hacen caso, y no hablo de que me obedezcan, sino de le marcas a tu hijo por teléfono, le escribes a tu hijo y no te contesta pronto y sientes como, ya sabes, entras en la victimización de es que no les importo y todo. De pronto yo decía, ¿por qué siento esto, no? Y entonces me ayudaste mucho a entender que en vidas anteriores o en momentos anteriores en este tránsito de mi existencia, pues había habido temas ahí de abandono, de dolor, y logré entonces como sanar, ¿no? Como que eso me ayudó, Vero, a soltar muchos sentimientos, muchas emociones que realmente no eran reales en el presente, sino que tenía yo probablemente temas de mis pasados que me estaban aquejando y que me estaban generando dolor. Entonces eso fue muy revelador, porque también, como bien dices, ya habiendo pasado la crisis, pues tuve también que reconstruirme yo y volver a edificar una nueva identidad, porque claramente, como bien dijiste hace rato, por supuesto que transité por muchos valles de oscuridad, llenos de culpa, llenos de dolor, llenos de juicios hacia conmigo mismo, que de no haber sido también por pues, procesos terapéuticos, pero además por toda esta ayuda que tú me veniste dando, sin duda alguna no hubiera sido, no digo que haya sido fácil, pero seguramente hubiera sido menos fácil, ¿no? Haberlo hecho. Toño, ¿qué le recomendarías a las personas que desafortunadamente están pasando por procesos parecidos a los que a ti te tocó vivir con tu familia? ¿Qué recomendaciones harías? Pues un poco lo mismo que hablamos hace rato. Yo creo que todas las familias de pronto nos enfrentamos a circunstancias, y no solamente propiamente hablando de temas de suicidio o de ese tipo de cosas, sino yo creo que en general podemos estar atravesando momentos muy desafiantes en nuestra vida, en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, etcétera. Pero sin duda alguna, el tratar de regresar a tu centro, el de conectarte contigo mismo, el ser parte, el asumirte como una parte del todo, ¿no? Y que todos somos uno al final del día. Entonces, en la medida en la que tú puedas estar tranquilo, en paz, con las decisiones que tomas, con el cómo estás cuidando tu mente, cómo estás cuidando tus pensamientos, cómo estás trabajando en tu parte energética, cómo arrancas tu día, cómo decretas que de alguna manera vas a tener un día hermoso, que vas a lograr tus objetivos, que vas a estar conectado con tu esencia, que vas a lograr también poderte sentir en paz cuando te vas a dormir, la gratitud, que también trabajamos tú y yo mucho esa parte, ¿no? El agradecer a pesar de que mi hija estaba en una clínica y yo estaba sufriendo y tenía noches en donde no paraba de llorar,
de pronto hay momentos en la vida de todos nosotros en donde verdaderamente es difícil ver cosas por las que puedes agradecer, ¿no? Pero cuando te das cuenta y dices, bueno, al final del día tuve que comer, tengo mi casa, el resto de mis hijos está bien, mi esposa está bien, mi ex esposa está bien, pero sobre todo yo me siento bien, estoy muy triste, pero físicamente puedo hacerlo y mañana me voy a levantar y voy a seguir peleando por la vida de mi hija y voy a seguir haciendo esto. Entonces yo creo que esta conexión que podemos lograr con nosotros mismos y con algo supremo, independientemente de nuestras creencias, y también soltar y dejar que de pronto este poder supremo o esta energía mucho más allá de nosotros nos guíe y nos pueda llevar hacia encontrar las respuestas que a veces estamos buscando, ¿no? Entonces ese sería mi consejo, como estar bien tú, conéctate con tu energía, conéctate con tu centro, con tu esencia, y también pues hay una fuerza superior que siempre está ahí para ayudarnos, ¿no? Eso sería. Toño, en mi experiencia, y bueno, debo decir, casi el 60% de mis pacientes son hombres, cosa que de verdad yo agradezco muchísimo porque yo sé que las mujeres tenemos como muchos más espacios para hablar de nuestras emociones y para los hombres es más complejo en muchos sentidos, abrir el corazón y sentir lo que están sintiendo y compartirlo con alguien no es fácil, así que a mí me encanta cuando me regalan esa confianza y puedo acompañar en el proceso. ¿Qué les dirías específicamente a los hombres que claro que necesitan herramientas para hacer una gestión más adecuada de sus emociones, pero que probablemente no se dan la oportunidad de buscar los espacios? Bueno, me encanta escuchar que el 60% de las personas que están contigo son hombres, porque coincido 100% contigo. Creo que en nuestra sociedad también hay muchísimos tabús alrededor de las emociones de los hombres. Y yo he platicado mucho de esto con mucha gente. Como que nos enseñaron a sufrir en silencio, ¿no? Es como, usted es hombrecito, usted no llore, usted tiene que estar fuerte. Y yo creo que a todos nos ha pasado, y este mensaje se lo dirijo justamente como lo pides a los hombres. Muchas veces nos ha pasado de que estamos francamente muy tristes, estamos devastados, estamos pasando un momento muy difícil en el trabajo, o a veces nosotros mismos no entendemos qué nos está pasando, pero se vale también de pronto sentir depresión, se vale sentir ansiedad, angustia, ¿no? Y como bien dices, Vero, tristemente como que nos han puesto en la cabeza muchos candados que nos limitan a poder expresar y tanto lo bueno y lo malo, ¿no? Si yo de pronto me siento muy mal y le digo a mi esposa, oye, estoy preocupado porque en el trabajo muchas veces ponemos como máscaras y decimos, no, yo no le voy a decir esto a mi esposa porque no la quiero preocupar, o no voy a hablar de esto con mis hijos porque no quiero que se preocupen, o peor aún, ¿no? No voy a hablar en mi trabajo de que estoy pasando un momento difícil emocionalmente porque no vayan a creer que no estoy bien y que me vayan a correr porque soy un discapacitado emocional, ¿no? Está a ese nivel. Y yo creo que afortunadamente hoy se está abriendo mucho más en los espacios, pero yo te invito como hombre a que no reprimas tu emoción y que eventualmente también hay herramientas como esto que tú provees, Vero, para poder realmente empezar un proceso de sanación, pero también antes que sanar, reconocer qué te está pasando, reconocer tu emoción, vivirla, aceptarla también, porque muchas veces estas emociones negativas que tenemos también nos vienen a enseñar algo, ¿no? Yo descubrí, por ejemplo, que la ansiedad para mí era un recordatorio de cosas que de pronto me preocupaban o me dan miedo, ¿no? Y la ansiedad se volvió de pronto un aliado para mí para decir, pues ni modo que no pueda, ¿no? Ni modo que esto me siga dando miedo, voy a enfrentarlo. Entonces, cuando nos damos permiso como hombres de hacer a un lado todos estos paradigmas o estigmas sociales y nos atrevemos a llorar, nos atrevemos a platicar con nuestros amigos o con gente como tú que tiene la preparación, que tiene las credenciales para poderme guiar en un proceso de conectar con la emoción,
Yo creo que lo tenemos que abrazar, porque además se siente rico, como decías, ¿no? El Reiki es un apapacho, pero se siente muy rico el sacar piedras de tu costal que vas cargando todos los días. Y muchas veces cargamos con piedras o que no nos tocan, o con piedras emocionales que están en nuestra cabeza nada más, y que cuando de pronto rebotas tu problema con alguien más, te das cuenta de que el problema no era tan grande como lo estabas viendo, y tal vez te aventaste 3 meses sufriendo cuando pudiste haber resuelto las cosas en 3 días, ¿no? Entonces ese es un poco mi mensaje, mi invitación. Sí, Toño, eso es sin lugar a dudas. A mí algo que me encanta que me comentan, particularmente los hombres, es, a ver, es que llegué y no me preguntaste absolutamente nada, más que cómo estaba de salud, si había tenido alguna cirugía, etcétera, cuando hacemos el proceso de Reiki, ¿no? Después me acosté y después tú fuiste la que me dijiste cómo me sentía. Entonces fue muy cómodo porque yo ya no tuve que hablar, porque tú ya sabías exactamente cómo me estaba sintiendo yo. Entonces, Sí. eso me parece que resulta fácil para ustedes que, pues, a ver, yo no quiero llegar y luego contarle mi vida, sino no necesitas hablar y yo conecto con lo que tú estás sintiendo y entonces podemos conversar al respecto ya sintiéndote más tranquilo, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que esa primera conversación a veces es difícil, ¿no? Por lo que ya mencionamos de que es difícil para los hombres abrirlos. Pero tienes toda la razón. Yo me acuerdo que justo estaba yo en esta habitación donde estoy ahora y apagué la luz, puse una luz tenue, me acosté, y cuando me empezaste a hablar tú, hubo momentos en donde incluso sentí que me quedé dormido, ¿no? Pero yo te seguía escuchando, estaba yo como en este tema de tal vez ondas beta de mi cerebro, asimilando todo lo que pasaba, pero tienes toda la razón, creo que es un gran habilitador de poder conectar contigo o a través de ti, sin tener que contar mi historia desde que era chiquito, porque además o no me siento cómodo o no quiero perder tiempo contando mi historia desde que era chiquito en 25 sesiones de terapia para llegar después de 25 sesiones a una conclusión que tal vez tú puedes acortar muchos procesos de esa conexión emocional, ¿no? Toño, pues yo de verdad estoy muy agradecida por tu confianza, por ayudarme incluso a llegar a otras personas gracias a tus recomendaciones. Y me gustaría para cerrar la sesión de hoy que nos dejaras un mensaje final para las personas que están en algún momento de vida complejo y que necesitan ayuda. ¿Qué les podríamos decir? Pues primero, a todas estas personas que estén viviendo un momento muy difícil, lo primero que les quiero dar es un abrazo. Y yo creo que el cariño que a veces tenemos de la gente que nos rodea es a veces invisible por nosotros. No nos damos cuenta de la cantidad de personas que puede ser que estén ahí listas para abrazarnos, para escucharnos, para querernos. Y a veces nos cuesta trabajo pedir ayuda, a veces nos cuesta trabajo hablar. Entonces mi consejo, mi mensaje es que le eches una miradita a todas las personas que tienes a tu alcance, o probablemente incluso gente que tiene mucho tiempo que no ves, pero que en algún momento tuviste una conexión, y que te des el permiso de poder alzar la voz, de poder pedir ayuda y dejarte ayudar. A veces nos cuesta mucho trabajo dejarnos ayudar. Y cuando te vulneras y cuando pides ayuda y cuando te das cuenta de que además tienes un montón de personas que están listas para ayudarte y para darte amor, recíbelo con amor. Y ya después vendrá momentos en donde te toca a ti dar, ¿no? Porque al final todo tiene su opuesto, ¿no? Entonces, si tú das, recibes. Entonces también ese es parte de mi mensaje. Está listo para ayudar a los demás, está listo para ser generoso, está listo para dar y para poder contribuir, que en esa medida también vas a recibir. Toño, mil gracias por tu testimonio, mil gracias por tu confianza, por permitirme acompañarte en este proceso tan retador.
Y bueno, pues muchas gracias a quien nos siguió el día de hoy en esta historia del alma con Toño, un hombre muy fuerte de espíritu, un hombre que afrontó el desafío tremendo de un intento de suicidio de su hija, sabiendo que tenía que sostenerla no solo a ella, sino a sus hijos, a la mamá de su hija, en un proceso muy complejo que le llevó a descubrir que toda la fuerza interior venía desde el amor. Un hombre muy centrado, un hombre muy dueño de sí mismo, un referente, incluso un pilar, que sabía que si él estaba bien, iba a poder seguir ayudando a los que confiaban en él. Así que mil gracias, Toño, por tu testimonio y tu fuerza. Agradecido por la invitación, Vero, y yo espero que a toda tu audiencia le haya resultado de valor mi testimonio. Y también, pues, si hay alguien que eventualmente quiere platicar más en privado conmigo y que podamos ayudar juntos, con toda confianza, Vero, puedes compartir mis datos y me va a dar mucho gusto poder ayudar también a las personas que están viviendo algún momento difícil. Desde mi experiencia, compartirla con todo gusto. Mil gracias, Toño. Es de altísimo valor tener una red de apoyo en esos momentos en donde no encontramos la luz. Y muchísimas gracias por la oferta y lo voy a poner directamente aquí en el podcast para que la gente pueda saber que hay alguien que les pueda escuchar, alguien que entiende de primera mano lo que puede estar viviendo. Así que mil gracias. Gracias a ti, te dejo luz hasta que nos volvamos a encontrar.